vamos a hablar de una planta que siempre tuvo mucha controversia, pero que cada vez es más aceptada en distintos países que le están viendo el enorme y diverso potencial que tiene. Estoy hablando del cáñamo, de la planta del cannabis, que por sus características y aplicaciones puede aportar positivamente al ambiente y a la lucha contra el cambio climático. Manuel Belgrano, sí, el mismo que creó nuestra bandera, fue el primer argentino que la vio. Ya por 1797, el prócer escribió un artículo dando sugerencias e indicaciones de cultivo para empezar a producir cannabis como negocio. Inspirado en el modelo europeo, Belgrano quería desarrollar una industria textil en base a la fibra de cáñamo que le permitiera un despegue económico a la región y combatir la pobreza con la ayuda de esta planta. La especie Cannabis sativa tiene dos grandes grupos de subespecies, vamos a decir, que por un lado se caracterizan por tener un bajo contenido de THC, y este es el comúnmente llamado cáñamo, que generalmente se utiliza más para lo que son producciones industriales, tanto textiles, alimenticias, materiales de construcción. Y por el otro lado tenemos lo que es el cannabis psicoactivo, o también comúnmente llamado marihuana, que está muy vinculado con el uso recreativo y tiene un porcentaje del THC, que es el principal principio activo, mayor a 1%. El cultivo de la planta de cannabis es milenario. Podríamos marcar el origen en lo que es la zona de India y Oriente Medio. Luego se fue expandiendo obviamente hacia lo que es la zona de China. Actualmente en Argentina tenemos dos leyes que nos están regulando la actividad del cannabis para poder hacerlo de manera legal. Tenemos la ley 27350, que es la que regula todo lo que es la actividad y la investigación medicinal, y tenemos la ley 27669, que es la ley que regula todo lo que tiene que ver con la producción tanto de cannabis sativa con fines medicinales como de cannabis o cáñamo para fines industriales. Esto es una oportunidad histórica, ya que nos va a permitir como país empezar a involucrarnos en lo que es la industria del cáñamo, que en otros países viene mucho más adelantada, pero que bueno, siendo Argentina un país líder en lo que es la agricultura, obviamente nos vamos a poder meter en ese espacio de manera muy cómoda. El cáñamo tiene varias formas de ayudarnos a, por un lado, reducir el impacto ambiental del cultivo intensivo de soja, maíz, trigo, los grandes cultivos que se dan en nuestro país. Y por el otro lado también tiene un rol en lo que es la biorremediación de suelos. El cultivo de cáñamo es un fitorremediador, es decir, es una planta que ayuda a, por ejemplo, extraer contaminantes del suelo. En Chernobyl se lo ha utilizado justamente como para extraer metales pesados y algunos contaminantes. Pensemos a la planta de cáñamo como una esponja que con sus raíces absorbe estos contaminantes del suelo y los fija en su tejido, en sus ramas, sus hojas, sus flores. Así que es una planta que tiene muchos usos, requiere muy poco uso de, por ejemplo, pesticidas. También es una planta muy resistente, que compite muy bien con las malezas, entonces no necesitamos usar el glifosato, que es el principal herbicida que se usa en los cultivos tradicionales, entonces reducimos el uso de ese insumo, pero obviamente es una planta que requiere mucha agua, requiere muchos nutrientes, y eso es parte de lo que nosotros, los especialistas, tenemos que estar equilibrando para que justamente no sea un problema. El cultivo de cáñamo tiene distintos usos. Podemos aprovechar lo que es la fibra, que es básicamente cosechar el tallo de la planta para luego de un proceso bastante sencillo, pero bueno, necesario, aprovechar las fibras del tallo. También tenemos el cultivo de cáñamo para lo que es la cosecha de las semillas, es decir, el grano de la planta, que eso va a tener un uso en lo que es la industria alimenticia principalmente, ya sea para hacer aceite, es decir, si uno aprieta los granos va a extraer aceite, ya que es una oleaginosa y eso tiene un uso alimenticio. Y toda la materia seca también se puede aprovechar para hacer alimento, por ejemplo, para ganado. Y otro uso que se le puede dar al cultivo de cáñamo tiene que ver con la cosecha de la flor. Está bien que, como dijimos hace un rato, va a tener un porcentaje de THC menor a 1%, pero va a tener un porcentaje del otro cannabinoide muy importante, que es el CBD, que tiene muchísimos fines medicinales, y también se va a poder extraer el CBD de las flores de cáñamo. Entonces tenemos esos tres posibles usos:
fibra, que se cosecha el tallo, alimentos, se cosecha la semilla, o medicinal, se cosecha la flor. En términos específicos de lo que es el uso textil del cáñamo, podemos ver que hay una multiplicidad de productos que podemos confeccionar. Por ejemplo, todo lo que sea lo que nosotros conocemos como el denim o el jean es tranquilamente reemplazable con fibras de cáñamo. Es un tejido que en líneas generales es mucho más resistente que el algodón. Tiene algunas propiedades antifúngicas también, entonces es una tela que le va a costar más degradarse en condiciones de alta humedad. Por ejemplo, Colón, cuando llegaron a nuestro continente, todos los marineros venían con prendas de cáñamo, las velas eran de cáñamo, los cabos, es decir, las sogas, eran de cáñamo. Es decir, que son fibras mucho más resistentes. Quizás para lo que estamos acostumbrados nosotros, que es el algodón, es un poquito más rústico, es un poquito menos suave, pero la realidad es que está avanzando muchísimo la tecnología de lo que es justamente suavizar esas fibras de alguna manera, y a la larga van a ser productos muchísimo más sustentables. Estamos hablando, por ejemplo, de pantalones, camperas, zapatillas, todos los accesorios que se nos ocurran, bolsos, mochilas, todo eso se puede fabricar de cáñamo y son obviamente productos muchísimo más resistentes en el tiempo. Con las mismas fibras podemos trabajar otro tipo de productos que tienen que ver con, por ejemplo, hacer los bioplásticos o polímeros que tienen que ver con el uso de materias naturales, biopolímeros, y ahí lo que se utiliza es, por ejemplo, la fibra, pero como una especie de paño sobre el cual luego se aplica algún tipo de resina plástica, y con eso se pueden hacer, por ejemplo, paneles interiores de autos, se pueden hacer fundas para celulares, fundas para computadoras o paneles de computadoras que se hacen de plástico, se pueden reemplazar con este tipo de materiales, y eso es una industria que tiene muchísimo potencial. Luego tenemos lo que es la industria alimenticia, que ahí lo que aprovechamos es la semilla. Entonces, en Estados Unidos y en Europa hay un montón de productos en las dietéticas que tienen que ver con la proteína del cáñamo, algunos tipos cereales que se pueden incorporar para complementar alguna dieta, galletas, fideos y un montón de otros productos que se hacen justamente con la harina del cáñamo. Entonces, en nuestro país, que tenemos una infraestructura de molinos y de producción de este tipo de alimentos, bueno, obviamente que incorporar este nuevo insumo no es para nada complicado, y obviamente va a haber que trabajar en lo que es la demanda de quienes somos los consumidores para poder luego ir y comprar esos productos. Luego tenemos todo lo que tiene que ver con lo medicinal, que ahí vamos a estar aprovechando la flor, y quizás la flor puede llegar a ser un subproducto de la industria alimenticia. Yo cuando cosecho una planta para sacar granos, para sacar semillas, hay restos de flores, y eso se puede aprovechar para extraer el CBD y hacer productos medicinales o de cosmética, está bien, que entran dentro de otra categoría, para hacer cremas hidratantes con CBD. Y ahí, bueno, como verán, tenemos muchísimos productos para poder aprovechar una sola planta, y esto obviamente en un contexto de previsionismo en el cual la investigación de todo esto es muy reducida. Así que de acá para adelante la cantidad de cosas que se van a poder hacer, biocombustibles también, se está estudiando de poder realizar biocombustibles, así que hay un montón de productos que ya se están haciendo y más se van a poder hacer. Creo que el desafío tiene que ver con empezar a nivel social y cultural, entender que es un cultivo más, que nos va a generar un agregado de valor enorme, que a nivel de economías regionales va a permitir que se desarrollen pequeños emprendimientos de cualquiera de estos productos finales que estuvimos viendo durante esta entrevista, y creo que como sociedad tenemos muchísimo que aprender de lo que es la historia milenaria de este cultivo, y creo que estamos en el punto bisagra de lo que va a ser el desarrollo cañamero en Argentina. El cáñamo emerge como un gran aliado en la búsqueda de soluciones de menor impacto y puede aportar a la diversificación económica a partir del desarrollo de cadenas de producción sostenibles. Todavía existen trabas tanto culturales como legales que impiden su verdadera expansión. Resta revisar y revalorizar los beneficios que puede aportarnos esta planta si queremos un futuro más sostenible.